¿Qué estás haciendo, Jesús? Ay, perdona, Richard, perdona, estaba distraído. Pues mira, revisando un artículo que tengo que entregar sobre el subjuntivo. El dichoso subjuntivo. ¿Qué sería de los profes de español si no tuvieran que explicar el subjuntivo? La de clases que se nos van con él. A La ver, verdad, entre el ser y estar, el por y el para, el imperfecto y el indefinido y el subjuntivo y similares, tienes materia para 1000 cursos. la verdad que sí, pero el subjuntivo especialmente es como una bestia negra, ¿sabes? Es como una hidra de muchas cabezas. Cortas una, tienes otra. Das una regla, tienes la excepción. Dame un ejemplo. Bueno, mira, por ejemplo, en la relativa se suele decir que el indicativo va con las antecedentes específicos y el subjuntivo con los inespecíficos. Busco un chico que habla alemán, conozco al chico, el chico existe, busco a un chico que habla alemán. A lo mejor no hay, no sé si existe o no. Perfecto, ¿no? Ya tienes la regla, todo controlado. Claro. Y entonces te viene el alumno extranjero y te pregunta, ¿y por qué se dice cuando, no sé, cuando vas a un pueblo y estás buscando una casa y no la encuentras y te dice el paisano, nada, siga por esa carretera y el segundo cruce que vea, ahí está la casa de don Antonio? Porque utiliza el subjuntivo, seguro que el paisano sabe que la casa existe y que es real, ¿por qué utiliza el subjuntivo? Claro, pero en ese caso se está poniendo un poco en la piel del interlocutor, ¿no? En efecto, lo que hace es trasladar esa incertidumbre o esa inseguridad no a sí mismo, sino al interlocutor. Se pone en su lugar. Esa es la explicación, claro que sí. Oye, ¿y en ese artículo que habéis escrito resolvéis el problema? ¿Matáis al monstruo subjuntívico? Pues no estoy seguro de que podamos. Damos algunas pistas para salir del escape room, por decirlo de alguna manera, pero el subjuntivo va a dar mucho que hablar durante mucho tiempo. Es muy, muy complicado. Y eso que es consejero de educación, ¿eh? ¿Qué pasará entonces con nuestros profesores? ¿Qué hacen ellos? Igual ellos tienen una solución, ¿no crees? Vamos a verlo. Preguntémosles. Buenas tardes, cuánto me alegro volverlos a ver porque igual que conversamos en otra oportunidad anterior, he tenido algunas cuestiones interesantes en cuanto a la enseñanza del subjuntivo en español. Bien, y supongo que ustedes también que están involucrados en la enseñanza, pues deben haber tenido su experiencia y quisiera saber cómo ustedes manejan esto, qué cuestiones se les han presentado en el aula y en la vida diaria, ¿no? Como profesores en cuanto a este tema. Pues mira, hablas del subjuntivo y hablas para mí de lo más difícil, para mí enseñar no enseñarlo, sino que lo aprendan. Tened en cuenta que yo enseño a niños, si recordáis, son de sexto, 10, 11, 12 años y les cuesta muchísimo. Pero yo es que creo que yo tengo una niña de 9 años que a los niños hispanohablantes también les cuesta mucho el subjuntivo. Quiero decir que al final el subjuntivo es un nivel muy avanzado de la lengua, ¿no? Que tienen un nivel muy elevado de la lengua española. Por ejemplo, mi hija el otro día se tiraba por una rampa montando con patines y le digo, qué valiente, porque iba como a toda velocidad y tiene 9 años. Me dice, si sabría, habría parado o algo así me dijo, como que lo conjugó todo fatal, ¿no? Y ella es hispanohablante. Creo que a todos les cuesta, incluso cuando no están aprendiendo español, el uso del subjuntivo demuestra un nivel muy avanzado de la lengua. Sí. Es interesante, Mariluz, que me digas eso porque yo normalmente insisto mucho con los estudiantes que yo tengo para que aprendan correctamente el subjuntivo y una de las lecciones que he aprendido es que si lo comparan con el inglés les cuesta mucho más trabajo poderlo captar y trato siempre de decirles no pueden pensar en inglés, tienen que pensar en español. Y el resultado de esto es que a veces salen a la calle y regresan y me dicen, yo no sé por qué usted insiste tanto en que aprendamos el subjuntivo cuando nosotros hablamos con los hispanos en la calle y casi ninguno utiliza el subjuntivo. Entonces tengo que explicarles, digo, sí, es posible que los hispanos con los que ustedes hablan en un restaurante, en una cafetería, en una bodega, pues no hayan estudiado español correctamente, no lo hayan aprendido y por eso no lo utilizan. Pero yo quiero que ustedes lo hablen correctamente y por eso insisto tanto en ello. Bien. Y es interesante porque tu hija tiene las dos lenguas, ¿no? Sí, es bilingüe, pero en casa hablamos solo español y ella ha crecido hablando en español, pero aún así a estas edades les cuesta, aún siendo niños. Sí, yo creo que para enseñar el subjuntivo a angloparlantes puros, tienes que hacer un poquito de
tienes que enseñar un poco de filosofía primero, ¿no? Porque tienen que entender algo que es muy abstracto, porque la idea del subjuntivo es una cosa como muy abstracta, muy compleja, no lo tienen en su mente. Entonces, hombre, está el clásico, a mí me hace mucha gracia, yo enseñaba también en Inglaterra y allí sí que no tenía prácticamente ningún chico de habla hispana. Entonces, es muy clásico empezar con el weirdo. No sé si habéis oído hablar de la técnica esta del weirdo, ¿no? Para que ellos vayan viendo los usos del subjuntivo. La W era para los wishes, ¿no? Emotions, impersonal expressions, creo que es la R, no recuerdo bien. Luego estaba doubt y luego la O para ojalá, el ojalá. Ajá. Y bueno, así por lo menos van entendiendo ellos cuáles son los usos que tiene el subjuntivo y van entendiendo esa parte filosófica un poco de qué significa el subjuntivo. Pero al final el uso lleva mucho más que eso. O sea, eso se queda un poco, simplemente es una pequeña base. También se le puede enseñar un poquito los restos del subjuntivo que quedan en el inglés, pero como dice Javier, casi es mejor que se quiten el inglés de la cabeza y lo vean como algo nuevo. Tú sabes que, Álvaro, has mencionado una cosa que me resulta muy interesante porque en el inglés antiguo existía el subjuntivo como modo en la lengua inglesa. Ya no existe en estos momentos. Y yo siempre les explico que no quiere decir esto que los angloparlantes no puedan expresar en inglés lo mismo que nosotros expresamos en español mediante el subjuntivo, pero no tienen la misma estructura. Y ahí es donde tienen realmente el problema, que cuando tratan de compararlo y lo llevan al inglés, ahí entran, los dos sistemas entran en choque. ¿Ven? Cintia, ¿qué experiencia tienes tú en esto? Bueno, mira, también yo le doy clases a niños, por lo general gente de niños de middle school y algunos de preparatoria, que ya de grado de noveno hacia arriba. Y primero es el terror que le tienen al subjuntivo, porque muchos de ellos tienen hermanos mayores o amigos mayores del mismo colegio y les dicen, es que mira, el subjuntivo es imposible de aprender. Nadie lo entiende, no existe en inglés, entonces no hay punto. Y claro, llegan todos con el miedo de aprenderlo, pero casi de repente tienes el chiquito, la chiquita que en middle school, y esto me pasó, porque un día me dice, bueno, yo no entiendo, ¿por qué si tú dices, la frase correcta es tú tienes, la conjugación para tener es tú tienes, tú me dices que tengas buen fin de semana? Alguien que sí te está prestando atención a lo que dices, le digo, mira, sabes que eso es cuando yo te deseo algo. Dice, dice, bueno, ¿y eso es otro tiempo? Y yo, no, es otro modo. Sí, ok, ¿cómo? Y le digo, bueno, sabes que yo te estoy deseando cosas y cuando tú desees cosas, vas a usar esa forma. Dice, entonces ese tengas se parece a tengo, entonces le quitas la O y le pones una A y una S y así va, que mira, más o menos así va. Que, pero siempre que tú le desees algo a alguien, te vas por eso. Yo, ¿sabes qué hago? Lo que hago es jugar mucho, porque como los míos también son chiquititos, también middle school y así 10, 12, como os decía, pues al final jugando es como aprendemos, ¿no? Y entonces, aquí hay un juego, el de Simón dice en inglés, ¿no? Simon says, en Estados Unidos todos lo saben, pero lo hacemos en español, ¿no? Simón dice que vayas a la puerta. Genial. Simón dice que toques la pizarra. Entonces, cuando yo lo digo mal, es cuando no pueden hacerlo. Es una pequeña variación de ese juego. Simón dice que sales a la calle. Entonces, si el niño va y sale, ya es como, te equivocaste, es que salgas. No es el por qué casi que no lo entienden practicando, a estas edades jugando, ¿no? Y haciendo mucha práctica. Hacemos muchos ejercicios de repetición, de oírlo, no es que sales, es que salgas. Si no, no vale. Y así al final, jugando, ¿no? Es como funcionamos. Con canciones también, yo utilizo alguna vez canciones. Hay una muy popular para enseñar el subjuntivo que es A Dios le pido, ¿no? A Dios le pido. De Juanes, sí. ¿no? Juanes. Sí, de Juanes. Sí. Que mi madre no se muera, que mi padre me recuerde, que si me muero sea de amor, ¿no? Sí. Y ellos la conocen, muchos chicos la conocen la canción, la aprenden
y se dan cuenta de que no es una cosa tan extraña, que es una cosa que han oído 1000 veces. Sí, al final de repetir las estructuras, pues se van quedando, ¿no? Tú cuando aprendes un idioma de forma nativa, ¿no? Cuando aprendes, a mí nadie me explicaba lo que era el subjuntivo y sin embargo, pues de oírlo y de practicarlo aprendes a hablar de forma correcta, ¿no? Y así es como trabajamos con los niños, practicando, jugando. Muchas veces también leyendo, hablamos de los personajes. ¿Qué le dice Juan a Ana? Pues le dice que vaya hablando de un libro que estamos leyendo en clase o hablando de una película que hemos visto en clase, pues al final con la práctica, ¿no? Sobre todo es como aprenden, ¿no? En el cole, de escuchar. Bueno, en el caso de los niños debe ser difícil, pero si ustedes se ponen en la situación de un adulto que ya tiene estructuras muy consolidadas en su propio idioma, ¿no? Tratar de entender la filosofía que se esconde detrás del subjuntivo no es fácil, ¿no? Y poderla incorporar, porque el niño todavía tiene una estructura bastante virgen, ¿no? Tiene mucho terreno en el que puede grabar todavía. El adulto ya le cuesta un poco más de trabajo. Normalmente eso es otra dificultad con la que tenemos que lidiar. ¿Ven? Yo trato normalmente de ponerles, por ejemplo, 2 oraciones en el caso de los adultos, que son a los que yo enseño, y les pongo Javier quiere, Javier estudia alemán. Y quiero unir esas 2 oraciones en una. ¿Ven cómo ustedes las unen, no? Y entonces me dicen, ahí no tengo problemas. Todos me dicen, Javier quiere estudiar alemán. Digo, bueno, ¿por qué lo pueden hacer de esa forma? No hay otra forma de decirlo. Y es porque los sujetos son idénticos. Es el mismo sujeto. Son 2 oraciones. Hay un verbo de deseo. Es para darles una estructura para que ellos tengan a partir de dónde comenzar. Y ahí no tienen que utilizar el infinitivo. Ahora, si yo digo Javier quiere, Julia estudia alemán, ¿cómo lo haríamos? Entonces les digo, bueno, estas son las condiciones que tienen que cumplirse para que ustedes puedan utilizar el subjuntivo, ¿no? Y ahí le doy los verbos que llevan subjuntivo en la segunda parte de la oración. ¿Ven? Y les digo, cuando terminamos la clase, normalmente ustedes me dicen que tenga buen fin de semana. ¿Ven? ¿Y qué me quieren decir con eso? Me quieren decir, le deseo que tenga un buen fin de semana. ¿Ven? Pero esa primera parte muchas veces se obvia, no se dice, no se expresa, pero está implícita. ¿Ven? Así es, qué difícil la enseñanza del subjuntivo, pero bueno. Pero ahí está, ¿no? Ahí está y es necesario. Pero yo creo que llega un momento dado en que es satisfactorio también una de las actividades, y volviendo sobre los deseos, con hacer las tarjetas de Navidad o las tarjetas de felicitación para los niños que les encanta agarrar colores y pinturas y crear, inventar, funciona fenomenal. Pero estoy de acuerdo que con un adulto siempre con los puntos de comparación es más difícil trabajar con el subjuntivo. Así es. Bien. Y Álvaro, yo estoy de acuerdo contigo en lo de la canción y esa idea que tú sugieres de las tarjetas es muy buena, realmente ayuda mucho, pero pienso que es algo en lo que vamos a tener que seguir conversando mucho más en el futuro, ¿bien? Porque esto es un tema que recién acabamos de comenzar a analizar, pero que pica y se extiende. Sí, yo lo que he notado mucho también es que cuando llegas a cierto nivel, es verdad que es complejo, pero también es verdad que ellos empiezan a necesitarlo. Es decir, yo por ejemplo, cuando estoy enseñando AP de español, ya es un nivel bastante alto en el que ellos tienen que hacer, por ejemplo, ensayos, redacciones, opinando sobre problemas mundiales y cosas en las que ya empiezas a decir, oye, esto es importante que se resuelva, es interesante tal asunto. Ellos empiezan a necesitarlo. Entonces, sobre sus propios errores también vas corrigiendo. Ellos empiezan a entender cómo cuando estás expresando una idea un poquito más compleja, un poquito más abstracta, que no es simplemente un sujeto, un verbo y un objeto, sino que ya estamos opinando sobre algo más, al empezar a necesitarlo y a empezar a ver su propio error, empiezan a entender mejor esa idea abstracta que al principio es tan difícil que entiendan.
Muy interesante. Bueno, me llevo todas las ideas de ustedes y estoy seguro que pronto nos volveremos a encontrar. Bien, Así es, un la abrazo muy anotamos todas. fuerte Todas. y no Anotado, perdamos un el abrazo. contacto. Bueno, ¿qué te ha parecido? Menudo despliegue, ¿no? La verdad es que saben mucho nuestros profes y enseñan muy bien. Yo quiero ser alumno de español en Estados Unidos para que me enseñen los profesores de español, ¿no? Bueno, yo creo que tú ya sabes un poquito. Pero me bandeo más o menos. Bueno, pues no te pierdas, si la del tuyo usted fue interesantísima y la del subjuntivo fue maravillosa, ¿a que no me sabes decir cuál es la siguiente? Dímelo tú. Pues cómo lidiar con las diferencias de nivel en el aula, que eso es una cosa que no se suele discutir, pero es muy difícil. Eso también es un problema. Muy grande, muy grande. Bueno, Jesús, me encanta charlar contigo, ver cómo trabajan nuestros profesores y aprender. Pues hasta la próxima. Nos vemos en breve.